Bien. Bueno, buenas tardes Juan, buenas tardes a toda esta querida audiencia reunida esta tarde, cada uno desde su casa. Antes de comenzar esta conferencia, esta conversación sobre Luis, quisiera agradecer especialmente al Instituto Sapiencia, a Regestae y a la Agrupación Estudiantil para la Formación y el Liderazgo, a EFIL, por esta convocatoria, por esta idea buenísima de encontrarnos en este tiempo de aislamiento, cada uno desde su casa. Comenzamos con un refrán popular diciendo que no hay mal que por bien no venga, y es cierto que estas medidas restrictivas de aislamiento nos permiten hoy a la tarde conversar sobre un escritor inglés que tiene mucho para decirnos y que vamos a trabajar hoy uno de sus clásicos, es decir, Cartas del Diablo a su sobrino. Queremos decir con Juan Guido, antes de comenzar, que va a haber un espacio de preguntas al final de la conferencia, así que allí van a poder preguntar. Y también pedimos disculpas, especialmente yo pido disculpas, si hay alguna torpeza tecnológica, es mi falta de experiencia en estas cuestiones. Bien, podemos, Juan, ahora pasar la diapositiva que sigue. Mientras tanto, yo voy a ir comenzando con el título, haciendo una breve reseña, porque hemos puesto un mensaje siempre actual. Y el libro se publica en el año 1942, y cuando se publica en esa primera edición fue muy aclamado, muy bien recibido, tanto por la crítica como por los lectores, y un suplemento literario de uno de los periódicos más importantes de la época, dice que Luis se había esforzado en decir lo que un mundo distraído necesitaba escuchar. Estas palabras, escritas hace ya casi 80 años, vuelven a cobrar pleno sentido hoy. Nosotros, como los hombres del tiempo de Luis, vivimos por momentos desatentos y descuidamos aquellas verdades perennes sobre el hombre, la vida, el mundo y Dios. Por ello es que necesitamos una vez más volver a escuchar el contenido de estas sabias y fecundas palabras. ¿Qué encontramos en Luis? Y aquí si vemos el segundo punto de la diapositiva, podemos decir que encontramos genialidad y creatividad literaria. El autor aborda el tema de la tentación desde la perspectiva del tentador, una ocurrencia genial. Pero además de esta ocurrencia genial, encontramos un profundo contenido antropológico, moral y teológico. Y este es el tesoro del libro. El hombre doliente de hoy necesita saber quién es y cómo es verdaderamente. Luis, gran conocedor de la condición humana, tiene la respuesta. Coronan estas dos razones de genialidad literaria y de contenido antropológico el fino y sutil humor inglés que Luis con tanto donaire ha sabido cultivar. ¿Por qué elige el género de cartas? Por su sólida formación académica, podemos decir que Luis fue siempre muy cuidadoso en elegir la forma literaria más adecuada para expresar el mensaje que quería comunicar. Y el género epistolar le permite aquí apertura y flexibilidad para tratar diferentes temas a la vez. De hecho, casi cada una de las 31 cartas que contiene el libro aborda un tema diferente. Son cartas ficcionales, sí, pero de una alta dimensión reflexiva. Por eso el texto bien puede clasificarse como una alegoría teológica. Comenzamos con una breve reseña, un breve resumen para todos aquellos que todavía no se hayan aproximado a la lectura del texto. Cartas consiste en 31 epístolas
que Scrutopo, un diablo viejo y experto, le escribe a su sobrino Orugario, así se llama el sobrino, Orugario, un diablillo más joven, inútil e ineficaz, sobre el arte de la tentación. El arte de la tentación, es decir, lo que va a querer hacer Scrutopo es darle consejos a ese diablillo joven sobre cómo tentar un paciente, una víctima, y llevarlo así a la condenación eterna. El paciente, la víctima que Lewis ha escogido aquí como protagonista, es un joven universitario inglés que se acaba de convertir al cristianismo y que será enrolado en el ejército para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Si bien el contexto del texto es el ambiente de la Segunda Guerra, ella no hace esencialmente al contenido del mismo. El infierno está aquí representado por una solemne oficina burocrática del siglo XX, y Scrutopo, el diablo viejo, trabaja allí como un alto oficial en el cuartel general. En el prefacio, Lewis va a dar las razones por qué recrea el infierno de esta manera y dice que medidas y políticas de una enorme crueldad son tomadas, diseñadas, ejecutadas por un puñado de hombres pulcros de saco y corbata en ambientes de trabajo o escritorios limpios, alfombrados y bien iluminados. No cabe duda que esta recreación es una sátira a los sistemas modernos burocráticos que están impregnados de falsos valores como la eficacia, el éxito y el orgullo profesional. Solo para aclarar, en la jerga del demonio, el enemigo es Dios y los diablillos tienen unos nombres irreproducibles, pero la intención del autor es precisamente la fonética ya de sus nombres que creen una conciencia repulsiva y desagradable. La estructura de las cartas es bien sencilla. El autor, el que siempre escribe, es Scrutopo. Todas las cartas inician con un cínico saludo, mi querido Orugario, y todas también concluyen con una no menos cínica frase, tu cariñoso tío. En el cuerpo de las misivas encontramos perversos consejos y duras reprimendas por alguna misión ineficaz y mal hecha. La dureza y el desdén que el sobrino recibe de su despiadado tío contrastan singularmente con la caridad fina y delicada que reclama la corrección fraterna del Evangelio. Bien, vale la pena, antes ya de adentrarnos en los temas de cartas, considerar dos advertencias que el mismo autor establece en el prefacio. La primera advertencia es que las hazañas, los eventos que acontecen en la vida del paciente no se refieren a grandes cosas. Precisamente el interés real del autor es iluminar la vida de los hombres. Su propósito es ayudarnos a tomar conciencia de las consecuencias de inmortalidad que pueden traer aquellas elecciones aparentemente pequeñas e insignificantes que cada día escogemos. Podemos decir que una clave para la lectura de cartas es que toda decisión, todo acto libre tiene sabor a eternidad. En segundo lugar, y la segunda advertencia, es que Lewis nos recuerda que el diablo es un mentiroso y que por ello ningún consejo que él da es verídico ni sabio. Es decir, todo sale de su mente retorcida y perversa. Sus blancos van a ser nuestros negros y todo lo que él aplaude como bienvenida y como bueno, nosotros lo rechazamos de cuajo. Bien, ahora ya nos adentramos en el tema en el tema propiamente dicho. Luego de esta introducción que creo que valía la pena realizar, vamos a trabajar con algunos temas, pero estos temas, la verdad es que los he escogido por preferencia personal y porque también creo que son temas que vale la pena recuperar.
sí me parece que están todos invitados, ¿no es cierto?, a leer la lectura del texto completo, porque hay numerosas cartas valiosas que hemos tenido que omitir. Así que ahora podemos pasar, Juan, a la filmina número 3. Mientras la filmina número 3 se pone, yo voy anticipando el tema. La primera es uno de los temas que aparece ya en la carta número 2. Si se fijan, arriba en el título de cada diapositiva hay entre paréntesis un número romano. Ese número romano indica el número de carta. Así que el primer tema que encontramos es la mirada empobrecida de la Iglesia. Es que cuando Cartas comienza, Scrutopo le reprocha con disgusto a su sobrino la reciente conversión del paciente. Pero a pesar del fracaso de la conversión, Scrutopo lo anima a no desesperar, ya que muchos adultos conversos, dice, luego de un tiempo en el campo del enemigo, son recuperados en las huestes infernales. El plan consiste, entre otros consejos, para lograr recuperar a este paciente, en mantener al paciente con una mirada empobrecida y humana de la Iglesia. Para lograr esta meta, Scrutopo sugiere reducir la Iglesia al grupo o puñado de personas que se reúnen en el templo donde este paciente, este nuevo converso, asiste. Le sugiere que no debe prestar atención ni a las palabras ni a los gestos de la liturgia y que se debe detener, ¿no es cierto?, debe conseguir que el paciente preste atención a un cancionero viejo que tiene versiones corrompidas y malas, en letra diminuta, imposibles de leer. También le va a decir que incite al paciente que en el momento de llegar al banco debe observar los rostros de esos vecinos a quienes no quería ver. Debe prestar atención a aquel feligrés que canta y que por supuesto desentona, aquel que hace ruido con las botas o que va vestido de manera extravagante. En suma, el paciente debe creer que su religión está al borde del ridículo. Scrutopo sabe bien lo que dice. Su plan es cegar nuestra visión sobrenatural, pues la realidad de la verdadera iglesia militante, purgante y triunfante a Scrutopo le causa respeto y temor. Así lo confiesa, y aquí vamos a leer la cita que tenemos en pantalla. Scrutopo le va a decir: no me refiero a la iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército, con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud, incluso a nuestros más audaces tentadores, pero por fortuna se trata de un espectáculo invisible para esos humanos. Todo lo que puede ver tu paciente es el edificio a medio construir. Avanzamos ahora a otro tema, así que podemos avanzar la filmina, Juan, que también acontece en las primeras cartas y versa sobre la discordia familiar. Es decir, que Scrutopo incita a su sobrino a crear tensiones en la relación del paciente con su madre. Precisamente la palabra discordia etimológicamente significa corazón dividido, es decir, que la obra del demonio sabemos que es dividir, enfrentar a los hombres entre sí. En suma, divide y reinarás. Por eso creo que vale la pena leer en la filmina que aquí tenemos el concepto de familia. ¿Qué es lo que Scrutopo intenta dividir? Podemos decir que familia es una comunidad de amor, una escuela de virtudes, un ámbito de paz, de donación, de acogida, de encuentro. Y si hay desencuentro, una escuela de perdón.
Esta noción de hogar le molesta profundamente a Scrutopo, especialmente ahora que el paciente se ha convertido y se guiará, palabras de Scrutopo, por nuevos criterios cristianos. Estos nuevos criterios cristianos son, lisa y llanamente, la ley de la caridad, el mandamiento del amor. Entonces va a poner toda, podríamos decir, su artillería para tratar de crear tensiones familiares. El primer paso de este pervertido plan supone un acuerdo con Gluboso, que es el diablillo que está encargado de tentar la madre del paciente. Y aquí le da una instrucción, que es la segunda cita, la cita en verde que tenemos en pantalla. Allí le va a decir Scrutopo: construid entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Creo que no resta más que decir, pero para esto, para lograr este plan, le da una serie de directrices, por eso allí abajo yo he escrito la palabra directrices, cuya lectura recomiendo. No vamos a ahondar aquí, pero sí son técnicas, modos que realmente lo van a llevar al paciente a manifestar su irritación y fastidio por su madre. Me parece que vale la pena reflexionar un poquito sobre este aspecto y saber que estamos llamados a amar a las personas por encima de sus modos de ser y de sus defectos. Una obra de misericordia exige soportar con paciencia los defectos ajenos. Esta carta también nos invita a estar prevenidos. Así como existe el auxilio de la gracia para cultivar relaciones familiares sanas y su eficacia es palpable, también debemos saber que un desencuentro familiar no es solo obra humana, es obra de Scrutopo, cuya fidelidad es la desunión, actitud opuesta a aquella común unión que las personas estamos llamadas a vivir con los más próximos. Aquí podemos también, Juan, si vos querés, avanzar un poquito en la filmina número 5. El tema que continúa ahora es un tema que creo que tiene mucha actualidad desde hace un tiempo a esta parte, pero especialmente en estos días creo que cobra singular relevancia. Y es el tema del temor y el tema de la ansiedad. Hace unos años, 2 o 3, cuando escribí un pequeño análisis sobre Cartas del Diablo a su sobrino, yo anoté: la ausencia de Dios en el corazón del hombre trae como consecuencia inevitable la falta de confianza en su amor y en su providencia. Es por ello que el hombre de hoy se encuentra abrumado por el miedo y por las ansiedades del futuro. Creo que este tema del coronavirus, sin restarle la importancia que tiene, ha corrido el velo en algún sentido y muestra en toda su crudeza por momentos la pérdida de sentido sobre la vida y la muerte. En Cartas del Diablo a su sobrino, este tema del temor se pone de manifiesto en el reclutamiento del paciente que debe participar de la guerra. Scrutopo dice: como cristiano, el muchacho sabe que debe esperar con paciencia y serenidad la confirmación de su reclutamiento y así hacer la voluntad del enemigo. Pero entonces va a ser tarea y misión del diablillo joven, ¿no es cierto?, mantener al paciente en un estado de máxima incertidumbre y que su mente se llene de imágenes contradictorias sobre el futuro. Lo va a decir de esta manera, esta cita no está en pantalla. Leo: no hay nada como el suspense o la ansiedad para proteger el alma de un humano contra el enemigo,
Él quiere que los hombres se preocupen por lo que hacen. Nuestro trabajo es tenerles pensando en lo que pasará. Fin de la cita. ¿Por qué quiere Dios que vivamos el presente? Porque el presente es el punto en el tiempo que coincide con la eternidad. En Dios todo es un eterno presente. En el presente se pone en juego la libertad, se obedece la voz de la conciencia, se sobrelleva con garbo la cruz, se recibe la gracia, se ejercita la virtud, se da gracias por los bienes recibidos, se contempla y se medita acerca de la perpetua unión o desunión con Dios. Cabe homenajear aquí, y por eso la foto de la Madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntan a ella cuál es el día más bello de su vida, con sencillez y sabiduría responde hoy. Scrutopo, que bien sabe de la relevancia del tiempo presente para la salvación de los hombres, insiste en su plan con empeño. Y aquí ahora vamos a leer las citas que tenemos en pantalla. Scrutopo le va a decir al diablillo joven: queremos toda una raza perpetuamente en busca del fin del arco iris, nunca honesta ni gentil, ni dichosa ahora. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro. Él, el enemigo, no quiere que los hombres le den al futuro sus corazones, ni que pongan en él su tesoro. Nosotros sí. Creo que más claro, imposible. En efecto, filosóficamente el futuro no es. Por eso, al pensar en él, los seres humanos perdemos nuestro precioso tiempo en pensamientos irreales. Creo que para los cristianos, y esto también lo escribí cuando analicé cartas hace un tiempo, el futuro no implica un temor agobiante ni perturbador. Por el contrario, es la llama encendida de nuestra esperanza, de esa esperanza irrevocable, que es la certeza del gran final feliz de la historia universal. Leucatástrofe en lenguaje tolkieniano. Entonces ahora, si te parece, Juan, podemos pasar a la filmina siguiente, y con esto damos por terminado este análisis sobre el temor. Quedaría para más. Recomiendo la lectura de esta carta, que en realidad el tema se trata en dos cartas. Revisamos el número, es la carta 6 y la carta 15. Ahora vamos a trabajar con otro tema, que es lo que Scrutopo va a denominar como la ley de la ondulación, y es la carta 9. La ley de la ondulación, propuesta por Scrutopo, hace referencia a los cambios en los estados de ánimo del paciente. Los altos son los estados de alegría, los estados de energía, de actividad, y los bajos son los estados de tristeza y de abatimiento. El astuto tentador conoce que los periodos bajos suministran excelentes ocasiones para sus artimañas, ya que en esos momentos los niveles de resistencia, es decir, de fortaleza para rechazar la tentación, están más débiles y franqueables. De otro modo, el ataque tiene mayor posibilidad de éxito cuando el mundo interior del paciente es gris, frío y vacío. Aquí Scrutopo se detiene a considerar las tentaciones sexuales, en especial la lujuria, en los altos y en los bajos. Hace un estudio muy interesante del cambio cualitativo. No vamos a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, porque me parece que vale la pena reflexionar un poquito sobre el tema de la tristeza en esta carta, ¿no? La tristeza es aquella pasión por la cual sentimos dolor por un bien ausente o sufrimos la presencia de un mal inevitable.
presente. Si bien sabemos que la tristeza en sí no es un pecado, sí es terreno propicio para la acción del maligno, como hemos visto en las intrigas de Escrutopo, que prefiere atacar al paciente en sus bajos. Por eso recomendamos, y vale la pena contrarrestar estos estados de tristeza con aquellos remedios que ya aconsejaba Santo Tomás de Aquino, de allí su foto en esta pantalla. Santo Tomás de Aquino aconsejaba el deleite, es decir, aquellas cosas que nos producen gozo, placer en un momento de tristeza, hay que recurrir a ellas, recurrir a las lágrimas, al consuelo de un amigo, a un buen baño y descanso, pues para aliviar las penas del alma conviene apaciguar el cuerpo. Y también el Aquinate aconseja la contemplación de la verdad. Y aquí yo, reflexionando sobre este punto, me atrevo a sugerir que un modo de contemplar la verdad es incluso para salir de este estado de tristeza, es considerar nuestra filiación divina, es decir, la alegría que experimentamos al sabernos hijos predilectos de Dios. Y utilizamos el término predilecto en su sentido etimológico, hijos amados por un Padre que nos amó primero. Y aquí los personajes que visitan Narnia nos ofrecen una gran lección. Ellos anhelan habitar ese país porque es allí donde Aslan sale a su encuentro. Y ese encuentro con la alegría misma, con la alegría con mayúscula, inunda de gozos sus vidas. Por eso me atrevo a recomendar cuando estamos en algún estado de tristeza, recurrir a la lectura de estos pasajes de Narnia en donde los personajes se encuentran con su rey. Avanzamos un poquito a otro tema, y este tema que sigue es la verdadera naturaleza de los placeres. Y aquí también, Juan, si querés ir avanzando con la diapositiva, podemos. La pedagogía de Lewis para explicar este tema realmente es genial. Sé de personas a quienes estas enseñanzas de Lewis le han hecho descubrir por vez primera la bondad intrínseca, natural de los placeres. En muchos textos, Lewis no va a dudar en afirmar que Dios es la fuente de todos los placeres. En cartas a Malcolm, que es otro epistolario ficcional también muy interesante, digno de leer, Lewis va a decir: sabemos que estamos siendo tocados por el dedo de una mano derecha en la que hay placeres por siempre jamás. También allí en ese texto va a decir que los placeres son rayos de gloria o fragmentos de luz divina. Aquí en Cartas, Escrutopo también, por supuesto, reflexiona sobre el tema. Y la verdad que a pesar de él mismo, nos ofrece una verdadera cátedra sobre el placer. Vamos a leer. Dice Escrutopo al diablillo joven: nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en forma sana, normal y satisfactoria, estamos, en cierto sentido, en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido crear ninguno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar de los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Creo que esta cita es de una claridad contundente. En otra carta, el anciano tío también le advierte a su joven pariente que ni siquiera los placeres juegan de su parte.
le va a decir, esta cita no está en pantalla, así que me podés poner a mí si querés, Juan. El tío anciano le va a decir, él, el enemigo, es vulgar orugario. Voy a volver a leer la cita porque quiero hacer una introducción, perdón. El diablo se refiere a Dios como un enemigo que es burgués. La imagen es formidable. Cito ahora el texto. Él es vulgar orugario. Él tiene mentalidad burguesa. Ha llenado su mundo de placeres. Hay cosas que los humanos pueden hacer todo el día sin que a él le importe lo más mínimo. Dormir, lavarse, comer, beber, jugar, rezar, trabajar. Todo ha de ser retorcido para que nos sirva de algo a nosotros. Luchamos en cruel desventaja. Nada está naturalmente de nuestra parte. La cita. La verdad que estas dos citas de cartas vale la pena volver a leerlas. Es la carta número 9, ¿no? Es luchamos en cruel desventaja. Estas dos citas de cartas, además de poner en evidencia la procedencia divina de los placeres, muestran una particularidad propia del infierno y que aparece en varias cartas y la ideal de eficiencia burocrática que Scrutopo pretende obtener está naturalmente teñida de fracaso y frustración. Vemos cuando dice, luchamos en cruel desventaja, todas nuestras investigaciones no han permitido crear ningún placer. Escuchamos su queja sobre la imposibilidad de inventar placeres y la incapacidad para lograr ciertos objetivos. Y su desaliento es lógico. La desesperación es el clima propio del infierno. Sí. Bueno, espero a leer la número 9. Nos echamos en cruel desventaja. Estas dos citas de se desactivó, dicen acá, para lograr ciertos objetivos. Y su desaliento es loco. La desesperación es el infierno. Y, bueno, retomo, que es la última. Sí. A ver, ¿se escucha ahí bien ya? Número 9. Bueno, querida audiencia, se ve que ha habido algún problemita tecnológico, se desactivó. Espero que ahora la conexión, la transmisión, avísennos si esto se escucha bien y se oye bien y si pueden ver. Bien, retomo, estábamos conversando sobre este tema de los placeres y habíamos leído la segunda. La voy a volver a leer porque no sé dónde se cortó, y dice esta cita sobre los placeres. El enemigo es vulgar orugario, tiene mentalidad burguesa, ha llenado su mundo de placeres. Hay cosas que los humanos pueden hacer todo el día sin que a él le importe lo más mínimo. Dormir, lavarse, comer, beber, rezar, trabajar. Todo ha de ser retorcido para que nos sirva de algo a nosotros. Luchamos en cruel desventaja. Nada está de nuestra parte. Nada está naturalmente de nuestra parte. Estas dos citas, además de poner en evidencia la procedencia divina de los placeres, muestran una particularidad propia del infierno, que aparece varias veces en cartas y la conversamos aquí. Ese ideal de eficiencia burocrática que Scrutopo pretende obtener está naturalmente teñido de altos niveles de fracaso y de frustración. Escuchamos su queja sobre la imposibilidad de inventar placeres y la incapacidad para lograr ciertos objetivos. Su desaliento es lógico. La desesperación es el clima propio del infierno. Ahora nos
Continuamos con otro de los temas, así que podemos avanzar, si querés, con la diapositiva, Juan. Y este tema tiene que ver con el mundo y con las amistades. Scrutopo afirma que afortunadamente, desde hace mucho en el bando del enemigo, que seríamos nosotros, muy poco se ha dicho sobre las vanidades mundanas y la elección de los amigos. Tristemente, Scrutopo tiene algo de razón. En alguna medida se ha escuchado hablar del demonio y de la carne como enemigos del mundo, pero pocas voces se han alzado contra las insidias del mundo. El hecho de que la víctima sea un joven universitario no es un dato menor. Luis sabe por su contacto con el mundo universitario sobre los peligros que acechan a los jóvenes por este costado. Para beneplácito de Scrutopo, el paciente ha hecho nuevas amistades que son entusiastamente prometedoras para la pérdida de su fe y para el ardid del diablo. ¿Quiénes son estas nuevas amistades? Aquí se las presento, como ven en pantalla. En pantalla dice, ¿quiénes son? Gente rica, de buen tono, superficialmente intelectual y brillantemente escéptica de todo, vagamente pacifistas y de una gota de comunismo literario y de moda. Esto es excelente. Más adelante seguirá Scrutopo ponderando las cualidades de estos nuevos amigos, frívolos y mundanos, constantes y consumados, que sin necesidad de cometer crímenes espectaculares, avanzan tranquila y cómodamente hacia la casa de nuestro Padre. Realmente, ¿no es cierto?, las cosas, la astucia del demonio, ¿no? Estamos advirtiendo sobre las argucias y la astucia del demonio. En efecto, estas amistades superficiales corroerán los cimientos de su fe, de la fe del paciente, y lo llevarán, sí, se cortó, se las presento, como ven en pantalla, se las presento, como ven en pantalla dice, ¿quiénes son? Yo tengo el agua bendita acá conmigo, mira, me hará frío, ¿sí es así? Bien, entonces, Juan, ¿estamos otra vez conectados? Yo estoy en vivo, a mí me dice en vivo aquí. Qué te dice la audiencia? Tranquilo, tranquilo, Juan. Escuchan muy bien. ¿Volvió? ¿Ya estamos? Sí. Entonces, perfecto. Como diría el Quijote, ¿no? Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Entonces aquí avanzamos. Habíamos dicho que las amistades del paciente son amistades, aquí tienen las dos citas en pantalla, mientras yo voy hablando pueden irlas también leyendo nuevamente, pero son amistades superficiales que por supuesto van a corroer los cimientos de la fe del paciente y lo van a llevar a debilitar la práctica de las virtudes, entre ellas la fortaleza, saber acometer o resistir cuando sea conveniente. El consejo que le da Scrutopo es claro: en sobremesas indecentes y blasfemas estará callado cuando deba hablar y se reirá cuando deba callarse. Recomendamos también aquí en pantalla, hemos puesto arriba a la derecha un libro de Carmen Gándara, escritora argentina, que se titula El lugar del diablo,
esta colección de cuentos recoge precisamente uno de los cuentos que lleva este título, El lugar del diablo, en el cual Carmen Gándara, la verdad que con maestría literaria, también muestra los distintos matices del mundo, los distintos matices de vida superficial encarnados en una variopinta galería de personajes. Gándara toma el título para su cuento El lugar del diablo, por eso es muy pertinente al tema nuestro, de la carta de San Pablo a los Efesios, que dice, no deis lugar al diablo. De hecho, Gándara utiliza este versículo paulino como epígrafe de su cuento. El tema 6 es el tema de las amistades, evidentemente para el plan de Scrutopo, para este plan de condenación eterna del paciente, un instrumento clave es el de las amistades frívolas. Por eso allí, en estas diapositivas, habíamos descrito quiénes eran estos personajes, ¿no es cierto?, de estas amistades, gente rica, de buen tono, frívolos, mundanos, vagamente pacifistas. Después podemos compartirles la diapositiva, así que allí pueden ver a leer tranquilos esta descripción. Pero lo importante aquí es que, evidentemente, estas amistades nuevas, por supuesto, van a llevar al paciente a un estado de tibieza, ¿no es cierto?, donde otros vicios van a despuntar y donde la práctica de las virtudes se va a debilitar. Así que creo que ese es un resumen de este capítulo de amistades, y también recomiendo, como decía antes, El lugar del diablo de Carmen Gándara. Es un texto que hoy está agotado, yo lo tengo de manera digital, así que también puedo facilitarlo si a alguien le interesa. Muy bien. En la próxima diapositiva entonces, la próxima diapositiva, si te parece, Juan, la podemos avanzar a la diapositiva 9, que es sobre... ¿Y porque no me avanza, Juan, a la belleza? ¿Ha dicho algo allí o no? Ahora no sé, mejor lo he visto decir, amistad. La número 9. ¿Estamos? A ver. Esperamos, bueno, todavía no aparece la 9 en pantalla, la diapositiva 9, que es el tema 7. Voy a esperar a que aparezca. Bueno, yo mientras tanto estoy leyendo, voy a ir respondiendo alguna pregunta. Comparto con algunos comentarios que definitivamente Scrutopo está nervioso, es verdad. También comparto en que sí, en que por supuesto después podemos facilitar el material en PDF. Es fácil de conseguir, pero igual a través de Juan lo hacemos llegar. Dije El lugar del diablo, así que también se lo voy a enviar a Juan también ese cuento para que lo disfruten, porque realmente es gozar de la buena lectura, que justo es el tema que vamos a trabajar ahora con el tema de la belleza. Yo no tengo en pantalla la vía pulcritudinis. ¿Vos, Juan, me podés contar si está o no en pantalla? ¿Está en pantalla?
A mí no me queda, se me ha colgado, a ver, bueno, sigo. Entonces, sabemos que Luis, y esto es importante, fue un converso empírico. Él lo va a decir en todos sus escritos autobiográficos. Él ha llegado a Dios de manera inductiva por la experiencia de la belleza. Él bien sabe que el camino de la belleza, debidamente seguido, conduce y reclama la existencia de Dios. El autor explica el efecto, la función insustituible que las experiencias estéticas tuvieron en su proceso de conversión y en su vida espiritual con una imagen poderosamente ilustrativa. Y esta imagen poderosamente ilustrativa es la que vemos, yo he puesto en pantalla esas huellitas con gotas de agua. Luis va a decir que esos encuentros con la belleza fueron gotas brillantes, benditas, en el suelo que condujeron al peregrino finalmente a saborear de la copa misma. En efecto, estas experiencias agradables de la belleza son exactamente aquellas a las cuales Scrutopo teme particularmente, pues se corre un alto riesgo de que ellas conduzcan al paciente hacia el encuentro con el enemigo. Por ello, pone todo su empeño en adoctrinar a Urugario para que aleje a su víctima del contacto con la belleza natural y artística. En una oportunidad, el diablo joven, dentro de toda su ineficacia, ha cometido un tremendo error. En vez de fomentar en el muchacho la lectura con el fin de hacerle decir comentarios vanidosos y pseudointelectuales delante de sus nuevos amigos, el diablillo joven, inexperto e ineficaz, le ha permitido leer un libro por el simple gozo de la lectura. Asimismo, le ha dejado ir a dar un paseo por el campo, y encima solo. Como Scrutopo sabe que estos placeres positivos son inequívocamente reales, es lo último que se debería permitir en el arte de la tentación. Furioso, el viejo diablo le pregunta con prepotencia e indignación a su sobrino, y aquí leo la cita que tienen en pantalla. ¿Cómo puedes no haberte dado cuenta de que el tipo de placer que le dieron el libro y el paseo es el más peligroso de todos, que le arrancaría la especie de costra que ha sido formando sobre su sensibilidad y le haría sentir que está regresando a su hogar, recobrándose a sí mismo? Esta carta nos alerta sobre un asunto crucial. El mundo de hoy exige una valiente cruzada en favor de la belleza. Estamos llamados a recuperar en la vida, en la educación, en el arte, ese bastión innegociable e irrenunciable. Siempre digo que el culto a lo feo es obra de Scrutopo. Si les parece, avanzamos, Juan, ahora, si todo funciona bien. Yo debo decir que a mí se me ha colgado en la filmina 6, pero no importa, avanzamos con la filmina número 10, la diapositiva número 10, que es la gula por exquisitez. Aquí, perdón un segundito a la audiencia porque a mí se me ha cortado ahora. Bien. Yo sigo. Estamos con la, Juan, decime si tenemos la filmina 10, la gula por exquisitez en pantalla. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, yo comento que Scrutopo reconoce que uno de los grandes logros que han tenido
es amortiguar la conciencia humana respecto de la cuestión de la gula. Ya no se escuchan sermones sobre el tema ni conciencias que se acusen de haber incurrido en gula. Va también Scrutopo sutilmente a comentar sobre las ventajas y desventajas de la gula por exceso y de la gula por exquisitez, y va a decir que si bien es cierto que el exceso de comida puede llevar a determinados vicios, como es la lujuria, el embotamiento de la mente, la ordinariez en gestos y palabras, la gula por refinamiento provoca numerosos males también. Por eso es que en la carta, aquí en Cartas del Diablo, Scrutopo se detiene en la gula por exquisitez. El personaje que adolece de este vicio es una mujer, la madre del paciente. Y aquí es la madre del paciente. Y no es casual que el personaje, la gula, esté encarnada en un personaje femenino, porque el pecado original hiere de manera diferente al varón y a la mujer. Mientras la ira en el varón es una ira caliente, en la mujer la ira es fría, también la gula en el varón predomina en este exceso, mientras que en la mujer predomina la gula por exquisitez. Esto nos habla de un principio antropológico clave y cómo Luis, formado en la tradición clásica, era un gran conocedor de la antropología humana. He puesto allí arriba en la pantalla la imagen de ese librito, ¿no? La casa sobre roca, del padre Bojorge, cuya lectura recomiendo vivamente, especialmente a los jóvenes. Y allí el padre Bojorge también, tomando toda esta tradición clásica que decíamos, ilumina sobre este tema. Como la herida del pecado original, la secuela es distinta en el varón y la mujer. Ahora vamos a leer la cita de Scrutopo, el consejo, que dice: se quedaría perpleja, un día espero se quedará perpleja, si supiese que toda su vida ha estado esclavizada por este tipo de sensualidad que le resulta perfectamente imperceptible por el hecho de que las cantidades en cuestión son pequeñas. Pero ¿qué importan las cantidades con tal de que podamos servirnos del estómago y del paladar humano para provocar quejumbrosidad, impaciencia, dureza y egocentrismo? La verdad es que la cita es de lo más elocuente. La mujer, debemos decir, se ha convertido en una pesadilla. Ella solo quiere una tacita de té, pero ni muy liviana ni muy cargada. Solo quiere una rebanada de pan, pero ni muy tostada ni muy blanca. Solo un huevito pasado por agua, pero correctamente hecho. Y como nadie sabe preparar las cosas como ella quiere, esa frustración genera mal humor y faltas de caridad. Sabemos que varios criados han sido despedidos, que sus amistades han dejado de frecuentarla y que en un restaurante lleno de gente se quejó ante una moza agobiada de trabajo que le servía. ¿Y saben por qué se quejó? Porque ella solo quería un cuarto de la cantidad que le trajo en el plato. La verdad es que la mujer, como no son manjares exquisitos ni costosos con los que trabaja, té, huevo, pan, Scrutopo dice que ella no reconoce su gula, la cual radica precisamente en ese afán de conseguir lo que pide exactamente como lo quiere y molestando a quien sea. Muy bien. Ahora podemos avanzar un poquito, podemos ir a la filmina número 11, Juan, que es el punto 9. Entonces, tenemos allí palabritas clave en la diapositiva, que es individualismo. Es que es cierto, en una sociedad signada por el individualismo y el egoísmo, la entrega de nuestras vidas y la disponibilidad de nuestro tiempo resulta una locura.
cómo nos cuesta darnos, ¿no? Cómo nos cuesta dejar de hacer lo que teníamos planeado y atender a necesidades ajenas. Perdón un segundito, baja el blog. El diablo bien sabe por dónde atacar. Y aquí cito: habrás observado que nada le enfurece tan fácilmente a los hombres como encontrarse con que un rato que contaban con tener a su disposición le ha sido arrebatado de imprevisto. Todo esto le irrita al hombre de hoy, porque considera su tiempo como propiedad y siente que el resto, los demás, se lo están robando. Por eso es que la táctica que se debe estimular en el paciente es perversa, y aquí leemos lo que tenemos en pantalla. Debes, por tanto, conservar celosamente en su cabeza la curiosa suposición: mi tiempo es mío. Déjale tener la sensación de que empieza cada día como el legítimo dueño de sus 24 horas. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos hoy: necesito tiempo para mí, tengo que aprender a decir que no, y un sinfín de frases parecidas? El tiempo no es un derecho ni propiedad nuestra, es un regalo, un don. Como gesto de gratitud por ese tiempo otorgado, existe desde siempre la buena y sana costumbre del ofrecimiento de nuestro día a Dios, cuando le decimos, de algún modo y con fórmulas diferentes, serviam. Para comprender mejor por qué el diablo aconseja y quiere mantener el tiempo como propiedad del paciente, es porque él hizo y hace lo opuesto, proclamó el non serviam. Si tomamos la etimología de la palabra servicio, significa, proviene del sentido de cuidar, proteger, amar. Lo que hizo el demonio fue proclamar ese no te serviré, no te amaré. Creo que es pertinente al tema de hoy la leyenda que está inscrita en la lápida del padre Jorge Bledel en la iglesia Catedral de San Luis. El padre Jorge Bledel fue durante muchos años párroco de esa catedral, y sobre su lápida el epitafio dice: el tiempo no es nuestro, es para la entrega, que es lo que más vale para la eternidad. Ahora podemos avanzar, si te parece, Juan, al próximo tema. El próximo tema hace referencia a la novia del paciente. El paciente se nos ha puesto de novio. Y se ha enamorado, pero de la peor manera para Scrutopo. Scrutopo ha mirado el expediente de esa muchacha y está aterrado de lo que encuentra. La joven es una cristiana, pero, y aquí leemos la cita de pantalla, no solo una cristiana, sino vaya cristiana. Una señorita vil, escurridiza, boba, recatada, lacónica, ratonil, acuosa, insignificante, virginal, prosaica. Y por si esto fuera poco, en la página siguiente los piropos continúan: asquerosa, insípida, pacata, y sin embargo dispuesta a caer en los brazos de este bobo como cualquier otro animal reproductor. Avanzamos a la filmina que sigue, porque no solo la novia es un obstáculo en este plan de tentación, sino también la familia de la novia también constituye un serio obstáculo para los tentadores. Por principio, es una casa, dirá Scrutopo, donde el paciente nunca debió haber entrado. Dice Scrutopo:
todo el lugar apesta a ese mortífero aroma. Ese mortífero aroma es la fragancia de la gracia, el olor a santidad. Allí se respira el bonus odor Christi. Y como la gracia y el bien es difusivo, curioso, dice Scrutopo, hasta el jardinero, el gato y el perro se han impregnado de él. Continúa Scrutopo y aquí leemos la primera cita de la pantalla. La casa, dice, es una casa llena del impenetrable misterio. Estamos seguros de que cada miembro de la familia debe estar de alguna manera aprovechándose de los demás, pero no logramos averiguar cómo. Guardan tan celosamente como el enemigo mismo el secreto de lo que hay detrás de esa pretensión de amor desinteresado. En efecto, el diablo no puede comprender la auténtica naturaleza del amor, donación, gratuidad y entrega personal en pos de la persona amada. Seguimos a la cita siguiente y allí dice también Scrutopo que la familia tiene una repugnante semejanza con la descripción que dio del cielo un escritor humano, las regiones donde solo hay vida y donde por tanto todo lo que no es música es silencio. Una frase para trabajar. Primero, este escritor humano es George MacDonald. George MacDonald junto con Chesterton fueron dos de los grandes autores que fueron instrumento, ¿no es cierto?, en su proceso de conversión. Sus lecturas movieron a Lewis a abrazar la fe. Y también, y dice que tiene esta casa una repugnante semejanza al cielo, y es verdad, porque toda familia que intenta vivir en clave cristiana, podemos decir, ¿no es cierto?, que es imitación de la familia del cielo, es imitación de la Trinidad. La Santísima Trinidad es una comunidad de personas cuya vida adintra es esencialmente donación amorosa, y por nuestra semejanza con Dios, la familia humana, bien llamada iglesia doméstica, también es una comunidad de amor donde sus miembros se entregan unos a otros con gratuidad. Esta definición que da MacDonald es bellísima. Las regiones donde solo hay vida, un valor hoy tan vulnerable, tan desprotegido. Y lo que no es música es silencio. Estas dos palabras, la sola mención de música y de silencio, irritan a Scrutopo, quien detesta estos vocablos. Agradece que el Padre de las profundidades no haya permitido que ni un centímetro cuadrado de espacio infernal se haya entregado a esas abominables fuerzas. Por el contrario, han fomentado el ruido exultante e implacable que los defiende y protege de dudas tontas, escrúpulos desesperantes y deseos imposibles. Exaltado, lleno de ira, Scrutopo parece redoblar la apuesta. Y aquí cito textualmente a Scrutopo: haremos del universo eterno un ruido al final. Ya hemos hecho grandes progresos en este sentido en lo que respecta a la tierra. Las melodías y los silencios del cielo serán acallados a gritos al final, pero reconozco que aún no somos lo bastante estridentes, ni de lejos, pero estamos investigando. Fin de la cita. Otra vez, la realidad del fracaso y la decepción es que solo el bien triunfa. Pero aquí hay algo de cierto cuando Scrutopo dice, ¿no?, que ya hemos hecho grandes progresos en este sentido en la tierra. Cuando leo esta cita, últimamente se me viene a la cabeza, y por eso recomiendo la lectura del libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio,
porque si prestamos atención al subtítulo de ese libro, precisamente dice ante la dictadura del ruido. Y es verdad, estamos viviendo tiempos de dictadura del ruido y del vértigo. Muy bien, ahora avanzamos, si te parece, Juan, con la filmina siguiente. Y con esto ya vamos, que queda poquito. Perfecto. Ya llegará. Entonces, el tema que vamos a abordar a continuación es el papel de la guerra en el esquema de la tentación. Y la verdad es que aquí he puesto una foto abajo de Malvinas por dos motivos. El primer motivo es porque sé que también este grupo de estudiantes había convocado en estos días de marzo a una actividad sobre Malvinas y no se ha podido concretar. Es mi deseo que cuando esto pase puedan hacerlo. Pero también es porque yo tenía una anécdota de Malvinas en algún estudio que también hice de Cartas del Diablo a su sobrino, en algún escrito, y por eso la quiero retomar. En alguna conferencia que asistí sobre este conflicto bélico, una de las preguntas al final de la conferencia fue ¿cómo vive un ateo la guerra? Y este héroe de Malvinas que respondió por supuesto con toda la hondura de una experiencia tan profunda como esta, y dice: el miedo no es sonso, es muy difícil ser ateo en la guerra. Y comienzo el análisis de esta carta con esta anécdota, porque en una de las cartas el diablillo joven recibe una dura reprimenda, un reto de su tío, porque este diablillo joven se pone feliz, delirante de alegría, dice el texto, porque ha estallado la guerra. Entonces el diablo viejo, experto, le dice que si bien es cierto que la guerra puede ser entretenida, porque el temor y sufrimiento de los humanos son un refresco agradable, y que también es cierto que en la guerra se ve una buena cuota de crueldad, falta de castidad y cierta desesperación, concluye Scrutopo que la guerra en sí misma no es favorable, a no ser que consiga la perdición de las almas. Los soldados, cuando están en una batalla, en el campo de batalla, son conscientes de que allí pueden encontrar la muerte, por lo tanto se preparan espiritualmente para ese momento. Y muchos se vuelven al enemigo. Eso dirá Scrutopo. Por eso el diablo sabe que la guerra no es el mejor lugar para cosechar almas para el infierno. Sabe que hay sitios más favorables para ello. Por eso dirá: ¿cuánto mejor para nosotros si todos los humanos muriesen en costosos sanatorios entre doctores que mienten, enfermeras que mienten, amigos que mienten, tal y como les hemos enseñado, prometiendo vida a los agonizantes, estimulando la creencia de que la enfermedad excusa toda indulgencia, e incluso, si los trabajadores saben hacer su tarea, omitiendo toda alusión a un sacerdote, no sea que revelase al enfermo su verdadero estado. Una vez más, queda clara la postura de Scrutopo en una instancia tan decisiva para el ser humano como es ese momento de la muerte donde él se juega el destino eterno. Y ya vamos llegando al final, si podemos, Juan, avanzar a la filmina siguiente. Bien, aquí llegamos a prácticamente la última filmina, que es la muerte del paciente. Y aquí ya les cuento el final, perdón. El paciente va a la guerra y en un bombardeo el paciente muere.
La verdad es que asistimos al juicio particular del paciente. Es una verdadera postrimería esta carta. De paso, aprovecho a decir, que no lo dije antes, que las cartas, si bien hay un hilo narrativo, es decir, el paciente, lo que venimos hablando, al final muere, pero las cartas pueden ser leídas de manera independiente porque cada una trata un tema distinto. Entonces, bien, el paciente muere. Orugario es el responsable de este gran fracaso, porque el paciente se le ha escapado de las manos, y la rabia y la bronca del infierno ante esta derrota se describe así, cito: el aullido de hambre agudizada por esta pérdida resuena en este momento por todos los niveles del reino del ruido hasta las profundidades del mismísimo trono. Fin de la cita. Se escapó fácilmente. Por un momento parecía que la situación era de ellos, porque todo el bombardeo invitaba a la desesperación. El estrépito de las bombas, el hundimiento de las casas, los pies ardientes de cansancio, el corazón helado de terror y de horror. Sin embargo, en un instante todo cambió y el alma del paciente se salvó. Y acá les cuento la segunda noticia, no solo que muere, sino que se salva. Pregunta Scrutopo, y acá leemos la primera cita que tenemos en pantalla. ¿Notaste con qué naturalidad, como si hubiese nacido para ella, el gusano nacido en la tierra entró en la nueva vida? Y aquí dos cositas. Primero, el desprecio que nos tiene el demonio, convencernos de que no nos quiere nada. Somos ese gusano nacido de la tierra y hay un montón de frases también despectivas para con el hombre. Pero intuye y sabe con qué naturalidad el gusano entró en la nueva vida. La respuesta es sencilla. Hemos sido creados por y para Dios, y haciendo nuestra la experiencia del obispo de Hipona, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en él. En el problema del dolor, el problema del dolor es un texto de Luis, en el último capítulo que se titula Cielo. Allí dirá que hemos sido creados para el cielo, como el guante ha sido confeccionado para cubrir la mano, puntada a puntada. Esto es, Dios nos ha preparado una morada en el cielo a nuestra medida, puntada a puntada. En esas instancias decisivas de la muerte, el paciente no solo ve a Orugario, a quien ya no teme, sino que los ve a ellos, ve a los ángeles que han salido a recibirlo. Y entre los ángeles también estaba un ángel que suponemos es el ángel custodio, ¿no? Que estaba allí presente, intercediendo para librarlo de tan tremendo juicio. En esa pregunta, en ese encuentro con este ángel, la pregunta no fue ¿quién eres tú?, sino un familiar, así que fuiste tú todo el tiempo. Pero la tragedia para los diablillos fue mayor aún, y acá leemos la cita final. No solo les vio a ellos, le vio a él. Este animal, esta cosa engendrada en la cama, podía mirarle. Lo que es para ti fuego cegador y sofocante, es ahora para él una luz fresca, es la claridad misma, y viste la forma de un hombre. En efecto, Cristo mismo ha salido a recibirlo en esa procesión celestial de ángeles y bienaventurados. La lectura de este pasaje nos lleva a recordar esas procesiones de bienaventurados que salen al encuentro del Dante en los últimos cantos de la Divina Comedia. Asimismo, en este pasaje observamos que la envidia del demonio es voraz. Resulta imposible tolerar que el hombre, a quien siempre ha despreciado y humillado,
sea capaz de contemplar cara a los ángeles y a Dios, y ellos, espíritus, no puedan. La rebeldía tuvo ese precio, y ese es el precio del sufrimiento del infierno, la privación de la visión beatífica de aquel que mueve el sol y las estrellas, en términos del poeta florentino. Muy bien, aquí terminamos el análisis del tema de la muerte del paciente. Cabe aclarar, yo no la voy a decir ahora, Scrutopo al final hace una referencia al purgatorio, deja abierta la posibilidad, porque él tampoco sabe, porque ya no tiene acceso, ¿no es cierto?, a esos estados, de algún posible purgatorio. Solamente lo traigo esto a colación porque aparece en el texto para cuando lean la carta. Pero igualmente, dice Scrutopo, todavía puede tener que enfrentarse con penas, pero ellos abrazan esas penas, no las trocarían por ningún placer terreno. Muy bien, entonces creo que con esto ya vamos terminando el análisis de esta diapositiva, vamos concluyendo la conferencia. Solo quedan 2 diapositivas solamente a modo de mención, así que Juan, si querés que avancemos a la diapositiva siguiente, es sobre el diablo propone un brindis. Yo voy haciendo algún comentario. El diablo propone un brindis es un texto que Luis publica con posterioridad. La verdad que el éxito, la popularidad, los frutos que Cartas del Diablo a su sobrino produjo fueron muy elocuentes. Entonces, en numerosas oportunidades se le pedía a Luis que escribiese una suerte de cartas 2, que continuase cartas. Y la verdad es que Luis no se sentía atraído, porque si bien él confesó y dijo que no le fue difícil la redacción de cartas, la experiencia fue en algún sentido asfixiante, porque dice: el mundo en el que debía proyectarse para hablar a través del diablo era desierto, sarna y sed. No podía habitar en él ningún vestigio de belleza, frescura o genialidad. Por eso es que la verdad esperó un tiempo, y allá por el año 1959 le piden, lo invitan a escribir, a participar en un periódico, y dice él, y esta invitación apretó el gatillo, y allí él escribe: el diablo propone un brindis, que también es un texto ficcional, no vamos a comentarlo hoy, pero es de una vigencia enorme. Solamente comentar que la escena tiene lugar en la cena de egresados de los diablillos, es decir, hay una academia de entrenamiento para tentadores de diablos jóvenes, y en esa cena anual, en esa cena de egresados, Scrutopo, como invitado de honor, pronuncia el discurso. Y el discurso también son toda una serie de consejos perversos, pero de una actualidad que de verdad alarma. Aconsejo su lectura. Y por último, ya el final del final, la última diapositiva, y con esto digo muchas gracias, y es un dato casi de color, quedó abierta, por supuesto, a este espacio de preguntas. Fue tal, como decíamos, los frutos de Cartas del Diablo, que allá por el año 47 la revista Time lo coloca, ¿no es cierto?, a Luis como, es decir, aparece él en la tapa de la revista Time, pero lo significativo aquí es que detrás aparece un diablillo, es decir, lo que lo lleva a ese reconocimiento es Cartas del Diablo a su sobrino. Bueno, yo con esto agradezco nuevamente al Instituto Sapiencia, a Res Gestae, a EFIL, por esta convocatoria maravillosa y esta idea genial que han tenido
de cultivar, ¿no es cierto?, el espíritu durante esta llamada cuarentena. Muchísimas gracias. Abajo, empiezo por abajo. A ver, déjame que vea. Este hombre murió y renació. Esa sería la pregunta. Esa es la primera pregunta. Sí, en realidad este paciente del Nair, este paciente que muere en combate, bueno, y sabemos que se salva, ¿sí? Nace a la vida eterna, esa es la pregunta. Sí, lo que sabemos en este momento, hablamos del alma, lo que en ese momento se salva es el alma. Y se va al cielo. Ya se le han respondido en algún sentido algunos de los oyentes también. Acá me preguntan por qué Scrutopo llama vil a la novia del paciente. El paciente ha elegido una novia buena, una novia que honra su dignidad de mujer. Yo no lo quise decir en plena conferencia, pero a los varones les digo que si encuentran una chica que Scrutopo la mira así, enamórense y cásense, porque la chica es una chica muy buena, muy bien. Por eso Scrutopo está furioso. ¿Cuál es la mejor traducción de la obra? Andrés Bello tiene buenas traducciones y también Rial, las ediciones españolas. ¿A partir de qué edad se recomienda su lectura? La verdad es que como cartas puede ser leída, los textos pueden ser leídos de manera independiente. La lectura se puede ir, yo diría desde la adolescencia, desde los 16 años, 15, 16, se puede comenzar a trabajar con algunas cartas, con algunos pasajes de las cartas, bueno, y allí ir introduciendo a los alumnos o a quienes tenemos a nuestro cargo en el tema. Bien, Alejandro Frigolé dice, yo creo que a los 15 años, Alejandro sabe y coincidimos, creo. ¿Cómo podemos acceder al material que ha mencionado la doctora durante la conferencia? Juan tiene el material, así que yo le voy a pedir a Juan que les envíe tanto este material de imágenes, de diapositivas, y también los textos, por si alguien no los consigue, yo los tengo de manera digital, tanto a Cartas del Diablo como El Diablo propone un brindis. ¿Era anglicano Luis? Sí, Luis es anglicano. A ver qué otra pregunta hay. No sé, Juan, ¿alguna otra pregunta que a vos te llegue, que quieras comunicar? Sí. Sí, esa es una buena pregunta. Luis tuvo durante un tiempo, el primer tiempo luego de su muerte, y te diría que toda la década del 70, él muere en el año 63, en la década del 60 y del 70 cae un poquito en el olvido, pero es verdad que son los norteamericanos los que vuelven a reflotar y a valorar la escritura de los textos de Lewis, la literatura de él, y ya a partir de la década del 80, del 90, ya comienza otra vez su literatura a
realmente a crecer, y además uno lo puede también ver no solamente en los centros de estudios y en el ámbito académico anglosajón, tanto inglés como norteamericano, sino allí ya comienzan muchas de las traducciones al español. Si bien algunas ya son de la época del 70, de 1970, como de manera más masiva, podríamos decir, es a partir de la década del 80. Pero hoy en día hay mucha conciencia del estudio de la literatura de Lewis, hay muchos círculos de estudio, tanto en universidades inglesas como en norteamericanas, que se abren cursos en universidades, y de hecho en Estados Unidos hay una universidad, que es la Universidad de Wheaton, que hospeda un centro de estudios donde solamente se puede acceder a 7 autores ingleses, y uno de ellos es Chesterton, Lewis y Tolkien. Tienen convenio con Oxford y todo material que se publica en Oxford también queda registrado en esta universidad de Estados Unidos. Y han creado un centro de estudios especialmente destinado al estudio de estos autores. Y yo creo que hacen mucho bien. Por eso, no solamente, como siempre digo, estos escritores presentan los males de la época, pero nos dan la respuesta, y la respuesta es la respuesta que necesitamos, la verdad, respuestas llenas de sentido, de bien, de esperanza. Por eso es que cautivan tanto. No sé si hay alguna otra pregunta, Juan. Ya. Me quedo con la parte, no, mira, es la pregunta, yo siempre digo, quizá no es muy académico, pero es la pregunta que siempre nace del millón, ¿no? La verdad que queda en el misterio, es un gran misterio entre él y Dios. Podríamos conjeturar varias cosas, qué es lo que, porque es verdad que es una pregunta que a todos nos interpela, pero la verdad es que ha quedado en el misterio. En definitiva es una cuestión entre él y Dios. Sí debo decir yo, y siempre respondo con esto, es que por los frutos los conoceréis, ¿no? Y la verdad es que los frutos que ha dado la literatura de Lewis es la verdad que enorme, inmensa, insondable, difícil de medir. Así que a mí me gusta responder con esta idea y con otra cita del Evangelio que dice: si ustedes no hablan, hablarán las piedras. Y creo que Lewis fue una de esas piedras. En tiempo donde muchos callaron, Lewis defendió las verdades de fe y verdades de orden natural, corriendo mucho riesgo, incluso su prestigio profesional. Yo siempre digo, Lewis estuvo en Oxford 30 años y nunca accedió a lo que sería la cátedra, es decir, un professorship, que es el cargo más alto de la universidad inglesa, ¿no? Me parece que tuvo que pagar un precio por decir tanta verdad. Pero bueno, es una pregunta que no tiene respuesta. Y si es más católico que él o no, no lo juzgo. Bien. Bueno, yo cierro yo entonces, Juan. Bueno, Juan, muchísimas gracias nuevamente a ustedes y a toda la audiencia. Le pedimos perdón a la audiencia por estos problemitas tecnológicos que ocurrieron en el medio. Hasta luego.